a decirle lo que está pasando y no decirle cómo se soluciona eso. Yo vengo a decirte hoy cómo yo puedo tener fe. Porque todo depende de la fe. Nadie puede obedecer si no tiene fe. Entonces, diga conmigo, Jesús es autor de la fe y autor de eterna salvación. Recuerda que el diablo está condenado al lago que arde con fuego y azufre, y él está buscando a quien se lleva con él. ¿Ok? Entonces tú tienes que estar entendido de lo que es la fe en Cristo. Entonces por eso la Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor de nuestra fe. Entonces, Hebreos 5 del 11 al 14, vamos a leerlo. Todavía estoy en la introducción, porque necesitaba reforzar este tema de la fe. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí está. Diga conmigo, tengo que ser más rápido para escuchar. Debo ser tardo para responder, pero para escuchar debo ser rápido. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y haber llegados a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La traducción Nueva Versión Internacional dice, porque hay algunos que les entra por un oído y les sale por otro. ¿Cuántos han escuchado eso? Entonces, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Diga conmigo, el discernimiento del bien y el mal. Diga conmigo, yo activo mi discernimiento del bien y del mal. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a los hebreos es que cuando se desobedece, la fe deja de crecer. Escucha esto. Escucha esto. Anota esto. Cuando tú desobedeces, la fe deja de crecer. Por eso hay gente que puede tener 20 años en el cristianismo y está con el mismo nivel de fe. ¿Por qué? La Biblia dice que nosotros vamos de fe en fe. Diga conmigo, yo debo ir de fe en fe. O sea que yo fui llamado para que mi fe fuera desarrollada. Ahora, ¿por qué tu fe no crece? Porque, escúchame lo que te voy a decir. Escúchame. La gente dice, yo voy a tener fe para obedecer. Eso es incorrecto. La gente dice, voy a tener fe para obedecer. Eso es incorrecto. Primero tú tienes que obedecer para que actives tu fe. La única manera de cambiar la fe es cuando yo obedezco. Cuando yo obedezco una instrucción, mi fe aumenta. Cuando yo obedezco mi instrucción, mi fe aumenta. Cuando yo obedezco una instrucción, mi fe aumenta. Cuando yo obedezco una instrucción, mi fe aumenta. Cuando yo obedezco otra instrucción, mi fe aumenta. Cuando yo obedezco otra instrucción, mi fe aumenta. Ese es el principio. Yo obedezco, mi fe aumenta. Voy a decirlo de nuevo. Cada vez que tú obedeces, tu fe aumenta. Por eso hay un pueblo que no tiene obediencia, no tiene fe. Porque van al servicio cuando les da la gana, sirven cuando les da la gana, hacen lo que les da la gana. Porque el aumento de mi fe está en mi obediencia. Si Dios dice que me tengo que congregar, lo tengo que hacer. Porque eso aumenta mi fe. Si Dios me dice que tengo que servir, lo tengo que hacer porque eso va a aumentar mi fe. Jesús dijo esto, la fe de Jesús que salva. Ahora hoy usted sabe que hay dos fe. La de Jesús salva a los obedientes y hay una fe que es un Jesús falso que salva a los desobedientes.
resuelvo el problema de mi fe? Usted puede orar 100,000 años para que le aumente la fe y la fe no le va a aumentar hasta que usted aprenda a obedecerlo todo lo que Dios le pide. Todo lo que Dios le pide. Y lo que le ha pedido es nada. Oiga, a usted no le han pedido su Isaac como Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe. Jesús es el autor, pero Abraham es el padre. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, tráeme a Isaac en sacrificio, y Abraham y Sara iba, ¿por qué? Me lo dio y ahora me lo quita. Y Abraham, vamos Isaac para el sacrificio. Isaac dice, papá, ¿y dónde está el cordero? La fe de Abraham decía que Dios iba a proveerse de cordero. Hasta que tú no obedezcas las cosas pequeñas que Dios te ha pedido, tu fe no se ha aumentado para pedirte más cosas. La obediencia hace que la fe aumente. ¿Estás aquí? Por eso Jesús lo que vino a la tierra fue aprender a obedecer. Para convertirse en el autor de la salvación eterna. ¿Estás aquí? Para convertirse en el autor de la salvación eterna, Él tuvo que aprender obediencia. Diga conmigo, obediencia. Escúchame esto. Si tú no aumentas la fe, es más, quiero decirte esto, mira. La Biblia dice que si tuviese fe como un grano de mostaza, moverías el monte. Y el monte es representativo de una potestad de ciudades, un gobernante de las tinieblas. Y Jesús dice, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, moverías esa potestad de la ciudad. ¿Estás aquí? O sea que lo que yo necesito es fe. ¿Para qué? Para abrir la puerta cerrada del empleo, para abrir la puerta cerrada de la finanza, para abrir la puerta cerrada del negocio, para abrir la puerta cerrada de la restauración, para abrir la puerta cerrada del cambio, de la transformación. Necesito fe. Entonces, ¿por qué el diablo ha convencido a la gente de no obedecer la palabra de Dios para invalidar el poder? Porque el poder de Dios que opera en un hijo obediente o una hija obediente es lo que hace que el espíritu inmundo se vaya, que la miseria se vaya, que la pobreza se vaya, que la falta de honra y la falta de valía se vaya, que la condición de miseria y de pobreza se vaya. O sea, que lo imposible comience a hacerse posible. Pero eso viene ¿desde dónde? Desde la fe. ¿Estás aquí? Diga conmigo, desde la fe. Entonces, la obediencia hace crecer tu fe y tu fe te lleva al estado de madurez que te convierte en un hijo maduro. Lo que leímos ahorita en Hebreos 5, del 9 al 13, Pablo está hablando de un hijo maduro. ¿Se acuerda esto? El hijo inmaduro, ¿qué es? El que es niño, que lo vimos hace 3 semanas, que es un esclavo. Dice la Biblia que el niño en la fe es un esclavo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la fe? La obediencia hace crecer tu fe y tu fe te lleva a un estado de madurez. Es lo que estaba diciendo Pablo. Ustedes tienen que volver a empezar, le está diciendo Pablo a los hebreos. Habiendo ya conocido la verdad, hay que volver a enseñar los principios de nuestra fe. Tremendo eso. Ahora se volvieron niños. Lo que Pablo le está diciendo, se han vuelto a esclavizar. Han vuelto a ser esclavos que invalidaron el poder de Dios y ahora son esclavos de la costumbre y de la tradición donde Dios no opera.
¿Estás aquí? Pero deme un amén fuerte. Si estás creyendo, diga amén. Entonces, ¿qué quiere el diablo? Que seamos niños para volvernos esclavos, donde el poder de Dios no está manifiesto. Diga conmigo, el poder de Dios se tiene que manifestar. Anote, la desobediencia detiene el crecimiento en la fe y te lleva al estado de inmadurez. O sea, a un niño de pecho, que es lo que hablaba Pablo, o esclavo, que aunque sea señor de todo, necesita tutores. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice que aunque seamos los herederos con Cristo, aunque seamos los señores de todo, somos esclavos que no tenemos nada por un estado de inmadurez, por falta de fe. La obediencia hace que mi fe crezca. Diga conmigo, la obediencia hace que mi fe crezca. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes necesitan la intervención divina en su casa? Sea honesto con Dios. La intervención divina en su matrimonio, en su familia, en sus hijos, en su hogar. El poder de Dios existe. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? ¿Cuántos creen en la obra de Cristo? Entonces, ¿por qué eso no ha cambiado? Porque lo que usa el poder de Dios para convertir lo imposible en posible es nuestra fe. Jesús lo dijo: si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte que está enfrente de ti, que no quieres que prospere, que no quieres que sane, que no quieres que avance, que no quieres que ese monte, que no quieres que tu marido cambie, que tu esposa cambie, que tus hijos cambien. Le dirías a ese monte: mira, quítate, que tengo fe para decirte fuera, porque me meto al reino y comienzo a recibir los beneficios del reino. ¿Por qué no lo hago? Si dice la Biblia que esa es la fe que yo he recibido. ¿Por qué en la misma situación en la casa? ¿Por qué? Porque hay una potestad que está influenciando la desobediencia, la rebeldía, la discordia, el desacuerdo, los pleitos, los conflictos, la miseria, el engaño, la mentira. Y dice Jesús, pero tú tienes para mover eso que está deteniendo el avance en tu casa. Tú lo tienes. Pero el problema lo da Jesús y dice: el problema es que tu fe no tiene ni el tamaño de un grano de mostaza. El problema es que tu fe no... Entonces, ¿en qué yo me tengo que enfocar? Necesito fe como un grano de mostaza para mover la potestad que me está robando la familia, que me está robando los hijos, que me está robando la finanza, la economía, mi propósito, mi fuerza, que está destruyendo a mis seres queridos, que está engañando a mi familia. ¿Comprendes esto? Necesito fe como un grano de mostaza. Entonces, ¿qué usa el Espíritu Santo para desarrollar la fe? La obediencia. Dile que está la obediencia. Por eso la gente dice: yo mejor me voy para una iglesia porque allá no me piden nada, allá no me demandan, allá no me llaman a servir, allá no me llaman a esto, allá no me llaman a lo otro, allá me dicen que diezme o no diezme. ¿Entiendes esto? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque quieren mantener tu fe estancada. Ahora, si yo no te demando a ti: ven a servir, ven a hacer esto, ven a hacer lo otro, a mí Dios me va a demandar: ¿qué pasó contigo? Tienes estancada la fe del pueblo. ¿Comprendes esto? Por eso Dios usa la autoridad espiritual para hacer demanda de cosas, para aumentar la fe. ¿Estás aquí? Pero primero pone gente sobre nosotros que nos demande cosas para aumentar la fe. Oiga, escúcheme esto: cuando yo no estaba en Cristo, yo tenía fe. Ay, papá, yo tenía fe. Así que yo trabajo que agarraba, proyecto que agarraba, a mí nadie me echa cuento de la fe del mundo. Yo tenía fe. Y lo que me pusieran, yo lo hacía porque tenía fe para hacerlo. Pero esa fe
no me permitió mover ninguna potestad. Antes que ya comience el razonamiento a pensar por ahí. No, porque yo tengo fe, porque yo hago. Y cuando yo necesito plata, yo oro y me muevo en fe. Y yo también, yo me pongo a vender raspado allá afuera y yo me gano $15 al día. ¿Cómo? Yo no necesito fe para eso. No te equivoques. Porque yo vengo del mundo donde yo no necesitaba fe para producir plata. No te equivoques, eso es razonamiento. Comienzas a razonar, no, mira, yo antes no hacía esto, ahora hago esto y tengo fe. Jesús dice, oiga, el que no hace plata es un vago, no le gusta trabajar. Pero usted coge algo y lo vende afuera y lo vende y produce $5 al día, $1 al día, $2 al día. No me diga que usted necesita fe para producir plata. Si a nosotros nos enseñaron a trabajar, usted coge un machete y limpia el patio y se gana $16 al día. Yo no necesito fe para producir dinero. Jesús vino a hablarnos de una fe y a darnos una fe para mover principados, potestades, gobernantes y huestes de maldad espiritual en las regiones celestes que está destruyendo a los seres que amamos. Jesús vino, no se engañe. Si usted estudió una carrera en la universidad, usted consigue trabajo. Si no la estudió, también. No se engañe. Jesús vino a hablarnos de una fe que mueve principados, potestades, gobernantes y huestes de maldad espiritual que está destruyendo la salvación eterna de la gente, que está destruyendo matrimonio, familia, jóvenes, niños, mujeres, hombres. Y Él nos está hablando de una fe que yo necesito para decirle a esa montaña, muévete. ¿Estás aquí? Dame un amén fuerte. Algo tiene que pasar en tu fe esta mañana. Yo escuché una vez decir esto: Jesús no llama vagos. Y yo no estaba vagueando cuando Jesús me llamó. Y era una mujer de fe. Y yo estoy convencida que Jesús no llama vagos. Jesús llama gente que está ocupada y bien ocupada. ¿Para qué la llama Jesús? Porque sabe que gente que le gusta trabajar y los llama para trabajar en el reino del Padre. ¿Comprendes esto? Pero eso no tiene que ver con la fe. La fe de Cristo tiene que ver con poder y autoridad. Porque el apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes y huestes de maldad espiritual en las regiones celestes. O sea, tú y yo no peleamos ese conflicto que hay en casa, que hay entre hermanos, que hay entre padres, entre esposos, ese conflicto, esa personalidad arrogante de la gente, esa personalidad destructora, dañadora, esa personalidad de seres que conocemos, que quieren manipular, que quieren controlar, no es de ellos. El apóstol Pablo está diciendo, esto es porque son los principados, potestades y gobernantes que luchan a través de esa persona contra nosotros. ¿Sí o no dice el apóstol Pablo esto? Entonces, yo necesito fe para mover esos principados, esas potestades, ese gobernante, esas huestes de maldad espiritual en las regiones celestes. ¿Estás aquí? Dele un aplauso al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace que yo tenga la fe para llegar a un lugar y hacer que el diablo deje de operar? ¿Qué hace que yo pueda regresar a mi casa y decirle al diablo ese que quiere, al diablo que está operando en mi casa para destruirnos, para dañarnos, para traer contienda, para traer división, para traer tristeza? Porque no solamente en la casa ocurre discordia, también ocurre tristeza. También ocurre dolor. ¿Sí o no? Ocurre tristeza y ocurre dolor. ¿Cómo yo echo fuera ese espíritu de tristeza y de ese dolor? Jesús lo dijo. Si tuvieses fe, moverías esa montaña.
Si tuvieras fe, moverías el obstáculo. Si tuvieras fe, moverías ese principado, esa potestad, ese espíritu inmundo. A nosotros no nos dieron fe para mover espíritu inmundo, sino para mover potestades. Porque cuando yo muevo la potestad, los espíritus inmundos se mueven con él. Todo lo que trajeron se tiene que mover con él. Ahora, ¿por qué yo no lo puedo mover? Porque no, escucha, es que lo que pasa es que no tengo autoridad. No, es porque no tienes la fe. Por eso el cristianismo se trata de la fe. Y tiene que ver con esa fe que hace que las imposibilidades se conviertan en posibilidades. Pero Dios no puede obrar. Dios obró con un Jesús y 12 discípulos que tenían fe. Pero ¿qué produce la fe? Diga conmigo, la obediencia. La Biblia dice, búscamelo, que nuestra obediencia, ¿a dónde pone a Satanás? ¿A dónde pone a Satanás tu obediencia? ¿A dónde pone a Satanás tu obediencia? ¿No dice que arriba? La Biblia no dice que Satanás gobierna tu casa. La Biblia no dice. Dice que cuando yo obedezco a Dios y a lo establecido por Dios, ¿a dónde pone a Satanás? ¿A dónde? ¿A dónde? Mi pregunta, ¿hay cosas en tu vida y en tu casa que está operando el reino de las tinieblas? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi obediencia todavía no es perfecta. Cuando mi obediencia sea perfecta, dice el Hebreos 5. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Aquí Pablo les comienza a decir a los romanos, he visto lo que está pasando en esta iglesia, que están teniendo a Satanás debajo de sus pies. Eso comienza el apóstol Pablo a hablar. Y él da el secreto. El secreto está en que nuestra obediencia, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ponme el versículo anterior. ¿Comprendes esto? ¿Cuál es el lugar de Satanás cuando yo obedezco? No dándome orden, no robando mi paz, no robando mi familia, no robando la tranquilidad. ¿Comprendes esto? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque lo que tú necesitas orar es que los que caminan contigo se pongan en obediencia. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para... No, perdón. Romanos, donde estaba la obediencia, pone a Satanás bajo nuestros pies. El versículo anterior, el 19 y el 20. Escucha esto. Diga conmigo, nuestra obediencia pone a Satanás debajo de nuestros pies. O sea diga conmigo, el poder de la obediencia hace que las tinieblas se sujeten a mí. Entonces dice, porque vuestra obediencia, aquí está. Vamos a leerlo todo. 1, 2 y 3. Dile al que está al lado, se tiene que notar que tú estás caminando en obediencia. Dile al que está al otro lado, se tiene que notar. Le voy a contar algo, por eso hay muchos líderes que no me quieren venir a contar sus problemas.
y quieren aparentar que todo está bien. Pero eso es un error. Eso es una mentira del diablo que pone en su mente. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que el diablo no quiere es que yo le enseñe a usted a obedecer. ¿Qué dice Pablo? Vuestra obediencia se ha hecho notoria. Se ha notado. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo está cambiando tu casa, tu esposa, tus hijos, tu familia? ¡Wow! La obediencia a Dios es notoria. ¡Wow! Se nota que estás obedeciendo a Dios porque está cambiando tu casa, tu familia. Es notoria. ¡Wow! Tu obediencia es notoria. ¿Por qué? Porque ahora estás caminando en victoria y de gloria en gloria. ¡Wow! Tu obediencia es notoria porque Dios te está trayendo un aumento. Tu obediencia es notoria porque Dios te está confiando territorio. Tu obediencia es notoria porque Dios te está confiando alma. Tu obediencia es notoria porque ya no pides prestado, ahora tú prestas a otro. Tu obediencia es notoria. Tu obediencia es notoria porque ahora das a otro, ahora compartes a otro. Tu obediencia es notoria porque lo que antes estaba mal, ¿cómo ha cambiado? Diga conmigo, la obediencia se hace notoria. Y eso es fe. ¿Comprendes esto? La señal que yo estoy obedeciendo a Dios es que estoy caminando con Satanás debajo de mis pies. Mira esto, escucha esto. Hay gente que quiere estar haciendo guerra espiritual y atando a Satanás. Y no digo que eso no hay que hacerlo. ¿Ok? Porque Jesús reprendió a Satanás. Jesús reprendió a los demonios. Jesús reprendió a los espíritus inmundos. Pero el hecho de obedecer, Satanás tiene que obedecer y ponerse debajo de los pies. Mira el poder, diga conmigo, el poder de la obediencia. El poder, diga conmigo, el poder de la obediencia. Cuando yo obedezco todo lo que mi autor de fe, Jesús, me instruye. Entonces a veces están los padres diciéndole a los hijos, obedece, obedece, pero ellos no manifiestan que ellos obedecen. Ellos no ven a los padres caminando en victoria. Ellos no ven al hombre de la casa caminando en victoria, a la mujer de la casa caminando en victoria. Es más, escúcheme esto, todavía los hijos no están viendo que el matrimonio cambie, que la familia cambie. Eso debe preocuparle porque eso es fe. Jesús dijo, si tuviese fe como un grano de mostaza, vas a decirle a este monte, muévete, y se movería. O sea que cuando tú caminas en obediencia, el infierno lo tiene que sentir. Yo no tengo ni que gritar, el infierno sabe que yo soy obediente. Yo no tengo que gritar. Porque cuando yo camino en obediencia, el diablo se tiene que sujetar a mí. El reino de las tinieblas se tiene que sujetar. ¿Por qué se tiene que sujetar el reino de las tinieblas? Porque lo dice la palabra de Dios. Pero cuando yo camino en desobediencia, yo invalido el poder de Dios. ¿Cómo yo invalido el poder de Dios? Bueno, el poder de Dios, que es la palabra de Dios, dice que Satanás se tiene que poner debajo de mis pies. Satanás quiere que yo invalide esa palabra que ya Dios dijo. Dios dijo que la obediencia pone a Satanás debajo de mis pies. Satanás quiere que yo no desobedezca para invalidar la palabra de Dios y que Satanás ande suelto haciendo lo que le dé la gana. Que me griten cuando quiera él, que me humillen cuando quiera, me falten el respeto cuando quiera, que no me valoren cuando quiera, que me destruyan cuando quiera, que destruyan la familia, destruyan el hogar, que nos avergüence cuando quiera. ¿Por qué? Una palabra sencilla, diga conmigo, obediencia. Cuando yo dejo de obedecer, dejo de crecer mi fe.
Y la poca fe que obtuve obedeciendo hasta aquí comienza a ser consumida, usada, hasta llegar al nivel 0. Pastor, ¿y qué yo hago para tener fe como la que usted tiene? Me han dicho. ¿Hay algo que yo he hecho que usted no ha hecho? Obedecer. La obediencia aumenta mi fe y mi fe me mantiene en una posición de dominio espiritual. ¿Comprendes esto? Es mi obediencia. Por eso Jesús vino a ser autor de eterna salvación de los que le obedecen. Yo no sé quién es el autor de la eterna salvación de los que le desobedecen, pero yo sé que Jesús es el autor de la eterna salvación de quienes le obedecen. O sea que una persona que no está obedeciendo a Jesús, Jesús no es el autor de su fe. Eso es contradictorio. ¿Comprende? Diga conmigo, gracias Señor. Esa es la introducción de la fe. Ahora yo quiero hablarte de algo que se llama el don de la fe. En 5 minutos. Y voy a leerlo. Primera de Corintios 12. Habla de los dones espirituales. Diga conmigo el don espiritual. Porque hay escucha esto. El libro de Efesios, creo que está en Efesios 2, 8, 9. Dice que todos tenemos fe para salvarnos. Fe para salvación. Todos las tenemos. O sea, Dios nos da toda la fe para ser salvos. Amén. ¿Estás aquí? Diga conmigo, Dios nos da a todo la fe para salvación. Diga conmigo, fe para salvación. Pero hay una fe que es un don del Espíritu. Diga conmigo, dones del Espíritu. Y dice así, ahora voy a 1 de Corintios capítulo 12. Diga conmigo, dones espirituales. Dígalo fuerte, dones espirituales. Existen dones naturales y existen dones espirituales. Jesús tenía un don, que era un carpintero que hacía unos muebles lindísimos. Ese era un don natural. Diga conmigo, don natural. Pero la Biblia habla de los dones espirituales puestos en el cuerpo de Cristo. Y entre esos dones está el don de la fe. Diga conmigo, el don de la fe. O sea que es un don dado por el Espíritu Santo. ¿Y para qué son los dones del Espíritu? Dados al cuerpo de Cristo. Dice 1 de Corintios 12, desde el 1 hasta el final. Voy a leerlo rápido. Empezamos desde el 1, capítulo 12, sí. Ahorita vamos a ver. Perdón, déjamelo ahí mientras que buscas el otro. Espérate. Ok. Dice aquí que el 12:25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Diga conmigo, desavenencia. La Biblia dice que los dones fueron dados para que no haya una desavenencia en el pueblo. ¿Qué quiere decir la palabra desavenencia? Dice falta de entendimiento o que falte algo dentro del pueblo. O sea que Dios equipó por los dones del Espíritu al pueblo para que no te falte nada. Dile al que está al lado, nosotros tenemos los dones para que no nos falte nada. ¿Lo crees? Todo lo que yo necesito en el cuerpo de Cristo están los dones. ¿Estás aquí? ¿Sabes algo? Dios está haciendo que el pueblo entienda esto. Y Dios va a traer una revelación y una fe para entender esto. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Diga conmigo, dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Mira lo que hacen los dones. Diga conmigo, dones del Espíritu.
Mira lo que hacen los dones. Antes, cuando no estabas tú o yo, donde estaban los dones del Espíritu, te llevaban a ídolos mudos. La ausencia de dones, la ausencia de los dones espirituales hace que la gente camine en idolatría. Y dice el apóstol Pablo, eran llevados a ídolos mudos. Por eso dile al que está al lado, no ignores los dones espirituales. Porque Dios nos ha suplido todo lo que necesitamos. Sí, pásalo rapidito. Voy a seguir leyendo rapidito. Si no, lo abro acá. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie que llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu Santo, Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diga conmigo, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Para qué es dada la manifestación? Mi pregunta es, vienes a Sembradores, te sientas y estás aprovechando la manifestación del don. Por eso estamos lidiando con la fe. Mi pregunta es, vienes a Sembradores y estás aprovechando la manifestación del don que Dios puso aquí. Entonces, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo ¿para qué? Digan, los dones del Espíritu son la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe. Diga conmigo, don de fe. Diga conmigo, don de fe. Yo le he sacado el jugo al don de fe del gigante con el que yo camino. A ti se te tiene que revelar esto. Porque si tú vienes aquí por venir y no sacarle provecho al don que Dios ha puesto en esta casa, o a los dones donde Dios te lleve, tú estás yendo y entrando a iglesias por entrar. Y estás orando a Dios que te supla. Y no te diste cuenta que ya Dios te suplió hace tiempo. Y dice, ¿viste? ¿Por qué? Porque hay gente que vive en la fe de tradición, en la fe de costumbre. Invalidaron el poder de Dios. Y dice, a otro discernimiento de espíritu, a otro el don de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién da el don? ¿Y cómo lo reparte? Como Él. Diga conmigo, como Él. Pero yo necesito fe para creer en la manifestación de los dones del Espíritu. ¿Comprendes? Entonces dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Diga conmigo el bautismo del cuerpo. Dios va a bautizarte en el bautismo del cuerpo. ¿Tú sabes lo que es ser bautizado en el bautismo del cuerpo? Que yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Dice, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino mucho. Si yo dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, o por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo de Cristo? ¿Dónde? Entonces, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Amén. Dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Amén. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia. Diga conmigo, Dios todo lo hace perfecto en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Sigue. Entonces, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Diga conmigo, el cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dígale al que está al lado, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y aún nos puso Dios, diga conmigo, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, profetas, maestros. ¿A dónde los puso Dios? Diga conmigo, en la iglesia. A uno los puso profetas, apóstoles, profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Páralo ahí, espérate, echa para atrás. Diga conmigo, aquí Dios puso gente que ayudara. Diga conmigo, Dios puso gente. Vamos a leer aquí, Dios puso apóstoles, puso profetas, puso maestros, otros que oran por milagros, y después los que sanan, a los que ayudan. Ya conmigo, es un ministerio también. Amén. ¿Estás aquí? A los que administran, a los que tienen dos de lengua. La pregunta es, ¿cuál es tu don? ¿Comprendes esto? La pregunta es, ¿cuál es tu don? Y déjalo ahí. Diga conmigo, el don de la fe. El don de la fe. ¿Por qué le digo esto? Me parezco al apóstol Pablo, porque yo he visto entre ustedes, hermanos, quienes están con celos y contiendas, que quieren tener lo mismo que otros tienen. ¿Comprendes esto? El bautismo del cuerpo de Cristo es para comprender que todos somos parte y miembro del cuerpo, no importa si el dedo pequeño o el dedo grande. El bautismo del Espíritu Santo es para comprender que Dios me trajo y me dio un don que tiene que estar al servicio de los demás. Escúcheme lo que le voy a decir. Si ese don no opera, posiblemente yo estoy fracturando o golpeando el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es el don de fe? El don de fe es un don dado por el... Voy a poner, escríbalo. El don de la fe puede ser definido como un don especial por el cual el Espíritu le da a los cristianos la extraordinaria confianza en las promesas, el poder y la presencia de Dios, de modo que pueden asumir posiciones heroicas para el futuro de la obra de Dios en la iglesia. ¿Qué es el don de Dios?
Es una habilidad, es una fuerza, es un don especial de confianza. Diga conmigo, confianza. Mire que estoy definiendo lo que es fe y estoy definiendo lo que es don de fe. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, pero es que a mí el Espíritu Santo no me ha dado el don de fe. El don de fe es una cosa y la fe es otra. Y todos nosotros estamos llamados a caminar con fe para hacer las obras que Jesús hizo. Pero la fe viene cuando yo comienzo a obedecer. Yo obedezco, Dios aumenta mi fe. Pero el don de fe es una confianza, es un don especial que Dios le da a ciertas personas para alcanzar algo. Por eso dice el libro de Hebreos que Abraham alcanzó, que Noé alcanzó, que Sara alcanzó, que Jacob alcanzó, que Isaac alcanzó, que David alcanzó. El libro de Hebreos capítulo 11 habla de hombres que caminaron en el don de fe para alcanzar cosas que eran imposibles, hacerlas posibles en la tierra. O sea, el don de fe es un don que tendría conmigo confianza. Diga conmigo, la fe es confianza. ¿Por qué usted necesita aumentar su fe? Porque usted necesita confiar más en Dios para cada prueba que se avecina. ¿Por qué usted necesita aumentar su fe? Porque lo que hoy usted está haciendo tal vez no requiere fe, pero donde Dios lo va a meter mañana requiere una mayor fe. Entonces, el don de fe, hay gente que dice, es que yo no necesito, yo no tengo el don de fe. Es que una cosa es el don de fe. El don de fe es una confianza que Dios le da a un hombre y a una mujer para que alcance el propósito, para que alcance la meta, la promesa. Diga conmigo, la promesa que Dios ha dado. Entonces Dios le dio esa fe a Abraham, ese don, para que él creyera y alcanzara la promesa que él sería padre de multitudes, que él bendeciría muchas familias. Entonces el don de fe es el poder y la presencia de Dios, de modo que puede asumir posiciones heroicas. Diga conmigo, posiciones heroicas para el futuro de la obra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que no les interesa desarrollar su fe, que están cómodos, que no les interesa creer, pero lo que ellos no comprenden, que dependiendo de esa fe, llega a tu vida, a tu casa, el cumplimiento de esa promesa. Por eso tú tienes que estar enfocado en desarrollar la fe, porque las promesas de Dios se alcanzan por medio de fe y se alcanza para obtener más fe. Eso dice la Biblia. Las promesas de Dios se alcanzan para obtener fe y para llevar a más fe. Entonces el don de fe, ¿verdad? Es un don que se exhibe por alguien con una firme y inquebrantable confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas. Noé, escuche esto, le tomó 120, para eso es el don de fe. ¿Para qué es el don de fe? Es para hombres como Noé, que Dios le dijo, vas a construir un arca. Y usted sabe que no existían ni los árboles para construir el arca, que eso era un desierto, no había llovido nunca en la tierra y por eso no había árboles. Así que lo primero que Noé tenía que creer era por la semilla para plantar un bosque, para cortar, que esperar que los árboles crecieran, para cortar la madera, para luego construir una arca para salvar a su familia. Entonces se requería el don de fe para resistir 120 años, porque lo que hace el don de fe es que hace que aunque veamos lo contrario, tú esperes y sigas confiando y sigas creyendo en Dios. Lo que hace el don de fe es que tú sigas creyendo. ¿Qué hace una persona con el don de fe? Mantiene al pueblo creyendo. ¿Qué hace una persona con el don de fe? Mantiene a la gente en obediencia. ¿Qué hace una persona con el don de fe? Mantiene a la gente en el poder de Dios. ¿Qué hace una persona con el don de fe? Noé tuvo que mantener 120 años lo que estaba haciendo, y por eso Dios le da el don de fe, para alcanzar la promesa que cuando venía el diluvio a la tierra, él y su casa se salvaría. ¿Comprendes esto? Por eso Dios reparte dones a la iglesia, y entró eso, el don de fe. ¿Por qué? Porque Dios usa el don de fe para mantener al pueblo en la salvación.
para mantener al pueblo en justicia, para mantener el pueblo en santidad, para mantener el pueblo en obediencia, para mantener el pueblo en la fe de creer a Dios, para mantener al pueblo desarrollando. Eso es lo que hace el don de fe. El don de fe, no importa cuánto tiempo pase, cuando ese don es dado, la persona se mantiene firme creyendo a Dios, que Dios dijo que el diablo no destruiría su familia, que el Dios dijo que el diablo no destruiría sus hijos ni sus generaciones, sino que si creyere, todos serían salvos. ¿Qué hace el don? Pero cuando hay un pueblo que no entiende de los asuntos espirituales, ignora los dones y no los aprovecha. En vez de decir, me voy a ir a sembradores porque ahí hay un don de fe. La gente dice, no hombre, me voy a quedar en la casa porque tengo un problema de fe. ¿Y por qué? Porque la iglesia está ignorando los dones del Espíritu. ¿No ves que Dios nos dio a nosotros los dones del Espíritu para que toda necesidad que tú tengas sea suplida en la iglesia? Pero ¿qué hace el diablo con la costumbre y la tradición? No, hombre, si fuiste a esa iglesia y ahora te convertiste al cristianismo, lo primero que tienes que saber es que no le cuentes nada a nadie. Cuando ahí adentro hay alguien que tiene un don de sabiduría, un don de ciencia, un don para sanidad, y entonces la gente estaba enferma, pero no llamó a los ancianos de la iglesia. Y la Biblia dice que si hay uno enfermo entre vosotros, llamad a los ancianos de la iglesia. Entonces, ¿por qué la iglesia no llama a los ancianos? Porque el diablo lo tiene engañado, menospreciando los dones de Dios. La Biblia dice, si hay alguno enfermo entre ustedes, llama a los ancianos de la iglesia. ¿A quién? Y la gente está enferma allá en la casa. Y con el dolor, y con el orgullo, y con la incredulidad. Pero la Biblia dice que llama a los ancianos de la iglesia, y cuando tú desobedeces a hacer lo que dice la Biblia, invalidaste el poder de Dios para sanarte. La Biblia dice, llama a los ancianos de la iglesia. Llámalo. Si alguno estuviera enfermo, dice, confiesa el pecado y llama a los ancianos de la iglesia que te unjan con aceite, porque la oración de fe del justo puede mucho. Pero por la poca fe, diga conmigo, por la poca fe, estamos haciendo lo contrario a lo que dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, hacemos lo que Jesús dice. Entonces, lo primero que hay que hacer, dice la Biblia, es llamar, porque Dios, aquí están los dones. Aquí están los dones para liberar gente de demonios. Aquí están los dones para sanar a la gente. Aquí hay don para aumentarte tu fe. Aquí hay don para levantarte. Aquí está la unción y los dones para que oren por ti. Si no tienes trabajo, para que mañana mismo tengas trabajo. Pero la gente no hace eso, porque no entienden los dones espirituales que operan en el cuerpo de Cristo. ¿Comprendes esto? Y comienzan en su fuerza a hacer las cosas, y eso es tradición y costumbre, y comienzan a invalidar el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios. Yo prefiero, escúchame esto, mostrarme débil ante ti y que el poder de Dios obre, antes de mostrarme fuerte ante ti y que me quede sin el poder de Dios. ¿Tú estás entendiendo? ¿Estás aquí? Amén. Entonces, este don, en Hebreos 11 vemos que se mencionan ejemplos de estas personas. Dice, sin el don especial de la fe de parte de Dios, escúchame lo que te voy a decir, todo lo que hicieron los hombres de fe de Hebreos capítulo 11, yo te invito a que lo leas allá. Dice que por la fe alcanzaron promesa. Por la fe Noé construyó el arca y salvó a su familia. O sea, todo lo que hacemos en Dios depende de la fe. Diga conmigo, depende de mi fe.
Escúchame esto, todo lo que tú vas a alcanzar depende de la fe. Todo lo que tú vas a lograr depende de la fe. Todo lo que tú vas a obtener depende de la fe. Entonces tú tienes que aprender a desarrollar tu fe. Tienes que aprender a desarrollar tu fe. Porque cuando tú desarrollas tu fe, tú sabes que la fe es lo que Jesús te dio a ti para hacer que las cosas imposibles se vuelvan posibles. Pastora, pero es que mire que en mi casa no está cambiando mi marido, mi esposa, mis hijos, esto, aquello, lo otro. En algo estás desobedeciendo. Pero cuando hay cambios radicales en nuestra vida es porque hay obediencia. Porque aunque el diablo venga, nosotros por la obediencia le tenemos la autoridad para decirle fuera. Mira, aquí no se trata de autoridad simple, aquí se trata de una autoridad que produce la obediencia, que permite a mí hacer que cosas comiencen a pasar. Pastora, lo que pasa es que en mi casa nadie está interesado por Dios. Obedece y ora y dile a Dios que todo el mundo en tu casa se interese por Dios, para que tú veas que vientos van a comenzar a soplar y a girar la barca de tu casa. Ahí todo el mundo se va a tener que interesar en Dios. Ahí todo el mundo va a tener que buscar de Dios. Es que, pastora, es que aquí nadie le importa a Dios. Bueno, y si a ti te importa Dios, tú pones a todo el mundo que a Dios le importe. Porque a mí me dice la Biblia que si yo creo, mi casa y yo soy salvo. O sea, lo primero que ocurre en la obediencia es que Dios va a traer un movimiento en tu casa. Voy a profetizar, es que Dios está trayendo un movimiento a tu casa, que aún los que no quieran saber de Dios van a tener que saber de Dios. Van a tener que ver por Dios, van a tener que buscar de Dios, van a tener que ir a ver, que a conocer quién es ese Dios que hace que las cosas imposibles se vuelvan posibles. Pastora, pero es que a mí nadie me escucha. Pues obedece y te aseguro que Dios te va a escuchar. Tú no necesitas que la gente te escuche. Tú lo que necesitas es que Dios escuche tu oración. Tú lo que necesitas es que Dios te escuche a ti. Tú lo que necesitas es que Dios escuche tu clamor. Tú lo que necesitas es que Dios vea tu corazón. Déjese de estar preocupado si a usted le escuchan o no le escuchan la predicación en su casa, en su familia. Jesús dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Pero Jesús sabía que si yo obedecía, Dios empezaría un movimiento de salvación a nuestra casa. Es más, quiero decirte algo. Hay muchos de ustedes que están tristes porque no ven a Dios haciendo nada en su casa. Cuando digo su casa, sus familias. Pero cuando tú obedezcas, cuando tú comiences a obedecerle a Dios en todo, dile que está al lado, deja las excusas. Cuando tú comiences a obedecer a Dios en todo, tú vas a ver que va a comenzar la aventura con Dios. Porque lo que pasa con Dios se llama aventura espiritual. Y cuando tú comienzas a obedecerle a Dios, tú comienzas a ver unas cosas, ay Dios mío, que nunca antes habías visto. Tú comienzas a ver al mar rugir, tú comienzas a ver los vientos soplar, tú comienzas a ver que Dios está cambiando la dirección de tu casa, donde antes no pasaba. Mira, tú no me puedes decir a mí que estás obedeciendo y nada está pasando en tu vida. Mira, yo te vengo a decir hoy que tú no me puedes decir que tú estás obedeciendo y que todo está igual en tu casa. Obedece y tú verás cómo Dios comienza a agitar las aguas. Pastora, ¿y Dios va a agitar las aguas? Va a agitar las aguas y la cosa se va a poner buena. O sea, tu fe nunca será aburrida, tu fe estará en acción. Tu fe nunca estará paralizada, tu fe está en acción. Ahora, si en tu casa no está pasando nada interesante, comienza a obedecer a Dios. Porque a mí la Biblia me dice que cuando estos hombres comenzaron a tener fe para obedecer a Dios,
Cuando Jesús comenzó a obedecer, cuando Jesús aprendió a obedecer y comenzó a obedecer, cosas comenzaron a pasar. Donde hay un hombre y una mujer de fe obedeciendo, estoy hablando de fe que obedece, la fe de Cristo, la fe que salva eternamente, porque Jesucristo no es autor de fe de los rebeldes, Jesucristo es autor de fe de los que obedecen su palabra. Y usted me dice a mí que usted está obedeciendo y usted está igual. Dios mío, perdóneme, póngase el cinturón por favor. Ni siquiera en la misma posición de empleo puede estar. Nada nuevo está pasando ni en el trabajo. Tú no estás provocando, es que la fe provoca que cosas ocurran. Y me vas a decir a mí que no está pasando nada en tu trabajo. Si la Biblia dice que ese hombre que aprendió a obedecer, que se llama Jesús, cuando llegaba a un lugar hacía que todos los demonios se revolcaran. Es más, había gente que no aguantaba la presencia de Jesús, como pasa en la iglesia, que muchos se salen del servicio y se van porque les atormenta la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe que atormenta gente. Y la gente comienza, mira, me quiero ir. Está atormentado ahí. No quiere seguir escuchando porque la fe de Jesús trae tormento. Porque la fe de Jesús trae confrontación. Porque la fe de Jesús te saca de la comodidad. Porque la fe de Jesús te lleva al estado de realidad. Porque la fe de Jesús te muestra el poder de Dios. Porque la fe de Jesús te muestra convicción, certeza, confianza. Porque la fe de Jesús te muestra tu desnudez. ¿Comprende esto? A mí la Biblia me dice que cuando este hombre que aprendió a obedecer a Dios Padre, dice que cuando él aprendió a obedecer a Dios, a mí me muestra la Biblia que Jesús llegaba y cosas tenían que pasar. La prostituta ya no quería más marido. ¿Y cómo que a usted le están rechazando por otro? ¿Sí o no? La fe de Jesús hacía que los demonios le hablaran y le dijeran, maestro, maestro, mira, yo me conformo con que me envíes al hato de cerdo. No me mandes al infierno. ¿Sí o no? La fe de Jesús es una fe que aprendió a obedecer. Cuando esa fe llega, no, la gente dice, no, pero es que era Jesús. No. Jesús vino en forma de hombre. Y él tuvo que aprender a obedecer. El que dice que no tiene que aprender a obedecer debe darle vergüenza. Porque Jesús tan humilde dijo, yo tuve que aprender a obedecer. O sea, la fe de Jesús, cuando él llegaba a un lugar, mira, ahí el que robaba dejaba de robar y reconocía, mira el poder que yo le he robado y voy a devolverle 10 veces más de lo que he robado. O sea que cuando la fe de Jesús llega, escucha, aún los ladrones se exponen. ¿Sí o no? El juegavivo se expone. Pero Jesús no llegaba para dañar a nadie. La gente reconocía su pecado. Cuando la fe de Jesús llegaba a un lugar, la gente se comenzaba a arrepentir de su mala conducta. Lo que debe producir la fe es que la gente se cambie de su mala conducta. ¿Estás aquí? Pero esa fe nace de la obediencia. Dile que está al lado. Esa fe nace de la obediencia. Y mira, yo quiero que no olvides esto. Cada vez que tú obedeces, tu fe se aumenta. ¿Y para qué yo necesito que mi fe crezca? Porque tú tienes la legalidad de los territorios donde tú estás para decirle al diablo, vete de mi casa. ¿Por qué yo necesito tener fe? Y con esto cierro. El Señor me recordó estos días. Llegó un cliente de Suecia a mi oficina, hace años. Tal vez hace 15 años.
Estaba yo empezando el caminar de la fe, pero esa fe que usaba en el mundo la reenfoqué en Jesús. Así que me dio un plano este hombre. Y me dice, cotízame en mi casa. Le coticé su casa, competí con otras compañías y yo me gané la construcción de su casa. Cuando íbamos a poner el techo, el Espíritu Santo me inquietaba y yo no entendía qué era. Y yo agarré el plano y me fui donde un ingeniero, el que me calculaba, y le dije, mire, vamos a construir el techo, voy a comprar materiales del techo, pero el Espíritu Santo me tiene inquieta con el techo, hay algo que no me da paz. Por favor, revíseme este diseño. Así que el ingeniero revisó el diseño, me llamó al día siguiente y me dice, Nivia, ¿no has comprado este material? No, y ni lo ponga. Si tú pones este techo con este material, la casa se cae en la sala de esa gente. Yo le dije, yo estaba inquieta. ¿Comprendes esto? Entonces, porque la fe es así. La fe es perfecta. ¿Tú sabes lo que hace la fe? Que tú quieras hacer las cosas en excelencia, no por hacerlas. La fe hace que tú quieras hacer las cosas en excelencia, no por hacerlas. La misma fe te demanda a ti que tú quieres hacerlo mejor. ¿Cuántos dicen amén? La misma fe te demanda que tú quieres algo mejor, tú quieres algo nuevo, algo mayor, algo diferente. Así que agarré el que hizo el plano, el arquitecto, le llamé, le dije, mire, yo puedo construir el techo, pero no quiero hacerlo porque para mí lo más importante es la seguridad de esta gente. Así que me rechazaron, no creyeron, me dijeron, por correo me escribieron, yo estoy seguro de que mi diseño está bien, hágalo, yo soy responsable. Y el Espíritu Santo me dijo, no, esa no era mi fe. ¿Comprendes esto? Te estoy hablando de la fe. La fe hace que tú te muevas en excelencia, en calidad. Yo sé y eso era lo que pasa, eso era lo que cargaba Jesús. Que cuando Jesús llegaba a un lugar, Él no era como el otro religioso que hacía las cosas de cualquier manera. No, Jesús quería que esa alma, si se salvara bien. Jesús quería que cuando los 10 leprosos se salvaron, Jesús les dijo, vayan al templo y presenten la ofrenda de su milagro. Entonces dice la Biblia que uno solamente regresó, los demás no regresaron. Porque la fe hace que tú quieras las cosas en excelencia y se vuelve una fuerza, una potencia dentro de ti que hace que las cosas sean excelencia, hasta el discípulo en excelencia, el hombre y la mujer de Dios en excelencia. No estoy hablando en perfección, estoy hablando en excelencia. ¿Qué es excelencia? Que no se conforme a cualquier cosa. Entonces, bueno, me cerraban la puerta, pero mi fe decía, no lo vas a hacer. Así que busqué al pie quien calculó el ingeniero, ubiqué al ingeniero por medio de la universidad, llegué a su oficina y le dije, mire, perdóneme, pero yo tengo esta inquietud y voy a dejar mi contrato aquí, no voy a subir esto, porque vamos a gastar plata y vamos a matar a alguien. El ingeniero agarró, revisó y le di los cálculos del otro ingeniero y este ingeniero dice, muchas gracias por salvar mi idoneidad. Y le digo yo, no, yo lo que estoy es preocupado por salvar las 2 vidas que viven ahí. Entonces este ingeniero cambió los cálculos, lo hizo como era, me autorizó a hacer el nuevo diseño y elevamos ese techo como decía el diseñador. Eso es lo que es la fe. Y yo meditaba en esto, es que así era Jesús. Jesús llegaba y donde lo estaban haciendo mal, comenzaban a hacerlo bien porque eso era la fe. Pero escúchame esto, ¿tú sabes por qué no hay diferencia hoy entre los cristianos? Tú sabes que la Biblia dice que ustedes son la luz del mundo. Ni amén puede darme usted. Perdóneme, es que me voy a meter Espíritu Santo, me dijo que me da permiso. Y tengo que obedecer, porque si no obedezco esta instrucción, el otro domingo o mañana no me da revelación. La Biblia dice que tú eres luz del mundo, ¿sí o no? Tú eres luz del mundo. Tú eres luz. La Biblia dice que tú eres luz. Y la Biblia dice que cómo puede convivir las tinieblas con la luz. Es más, la Biblia dice a mí que cómo las tinieblas puede opacar la luz.
¿Sigo, Moisés? La Biblia dice que nosotros somos luz y que somos sal. Y que las tinieblas no pueden apagar la luz. ¿Cómo puede ser que en el lugar donde tú estás esté brillando más los que están en tinieblas? ¿Cómo puede ser que tú me digas a mí que tú eres la luz del mundo? Cristo es la luz, pero tú eres luz. Y que están brillando las tinieblas. Perdóname. O sea que a todo el mundo le da ganas de seguir a las tinieblas. Eso no es parte de mi fe. Eso es tradición. La tradición dice que los cristianos están esclavos y oprimidos. Pero mi fe en Cristo dice que si yo soy luz, yo voy a alumbrar a los que están en oscuridad. Mi fe dice que yo voy a alumbrar a los que están. ¿Cómo es posible que sobre ti esté alumbrando las tinieblas? Eso es contradictorio a la fe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo es que tú me vas a decir a mí que a ti te está ganando las tinieblas? ¿Cómo es que un cristiano, hijo de Dios, que tiene fe, me dice a mí que las tinieblas lo tiene estresado? Y que a ti te está opacando las tinieblas. Y que a ti te está gobernando las tinieblas. Y tú dices que eres luz. ¿Cuál es el problema? Sujeción y obediencia. A mí la Biblia me dice que yo soy mujer, ¿verdad? Oiga, no me da ni amén por eso. Era para ver si lo hacía reír un poquito. Pero mi Biblia dice que mi esposo es mi cabeza. Y la Biblia dice que Cristo es la cabeza de mi esposo. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice que Cristo es la cabeza de mi esposo y entonces mi esposo es mi cabeza? En el momento que yo comienzo a obedecer, Cristo se tiene que asegurar que Él sea mi cabeza. Si el diablo está haciendo cabeza tuya en la casa, es porque tú no estás obedeciendo. Porque en el momento que yo decidí obedecer a Cristo, Cristo ordena todo mi paraguas. Y va a hacer que Él sea mi cabeza. ¿Por qué? Porque Él sabe que yo tengo que obedecer a toda autoridad establecida por Él. Y Él no va a poner en riesgo que la autoridad establecida por Él me dé una instrucción que vaya en contra de su palabra. Diga conmigo, fe, ¿eh? Si yo digo que soy luz, ¿cómo que están brillando las tinieblas en tu casa? ¿Cómo que está ganando las tinieblas? En el lugar donde trabajo, ¿cómo pueden estar ganando las tinieblas? Si la Biblia dice que somos luz y nadie puede apagarlo, y nadie puede esconder la luz. Aunque te pusieran como esclava debajo de la cama, si tú eres luz, la gente no va a poder dormir de noche en ese lugar porque tú estás alumbrando aunque te encierren en el closet.
Porque la luz que somos nosotros no se apaga ni de día ni de noche. Así que mientras que yo duermo, esa luz tiene que atormentar a todo el mundo en mi casa. Pero ¿de qué depende eso? Obediencia. Y con esto cierro. Deja de escoger qué obedeces. El problema de la iglesia es que escoge qué obedecer. ¿Qué domingo voy a la iglesia? ¿Qué día obedezco la instrucción de mi pastora? ¿Qué día obedezco el llamado de mi pastora? Mira, mientras que sigas entretenido en esa condición, las tinieblas te estarán ganando. Tú no escoges en qué obedecer. Dios estableció autoridad para darte instrucciones. Y tú tienes que aprender a obedecer las instrucciones de la autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esa instrucción está tu bendición. En esa instrucción está tu fe. En esa instrucción está tu aumento de fe. ¿Y qué hace cuando la fe aumenta? Comienzas a tener autoridad. Maestro, maestro, hasta los demonios se sujetan en tu nombre cuando yo declaro Jesús. Maestro, maestro, en tu nombre se sujetan. Ese hombre fuerte operando en mi casa, ese hombre fuerte que no quiere orar, ese hombre fuerte que está haciendo que los míos no oren, que los míos no busquen, que los míos esto, que los míos no obedezcan. Hijos rebeldes. ¿Por qué? Por falta de fe. ¿Y qué pasa? ¿Qué está detrás de eso? La obediencia. Diga conmigo, hoy ha sido notoria mi obediencia a Dios. Todo lo que tú no puedes mover está relacionado a la fe. Por eso, cuando Dios te llamó a esta casa, te llamó para que recibieras instrucciones, no para que tú las dieras. Y en esa instrucción está tu autoridad. Y en esa instrucción está tu fe. Va envuelta para que tu fe se aumente, para comenzar a hacer las cosas que son imposibles, hacerlas posibles. Diga conmigo fe. Dile al que está al lado,